Ok, vamos a empezar. Ahí va la primerita. Esta está facilín. Una respuesta, ¿sabes? Ahí va uno. Va yendo, va yendo. Vamos a la siguiente. Ah, distraído, no puede responder. Ahí va la segunda. Estaba facilinga esta. Pero, ingeniero, Sí, decía seleccione 3 formas para normalizar BD. sí. Entonces, pensé que había que poner uno primero, después el 2 y el tercero. Ahí era la respuesta correcta, era seleccionar 3. Solamente Pero sí, me, sí, me pero dejó fíjate, seleccionar uno. fíjate, fíjate que el rojo dice primera forma anormal. Anormal, dice. Ahí está el tumbe. Buena, buena. Es para el engaño visual. Yeah. José Luis está on fire ahora. Mierda. Bien. Está que arde, José Luis. Lo siguiente. Oh, Qué maldito, Gabriel le tiró para su ticho a José Luis. qué maldito. Ñol. Ah, ya lo hizo cranear esa. Creo que la fregué, creo que la fregué. Ah, no, pues soy un maldito. Por dos, por dos. A la mierda, sí, de Gabriel, punteiro. La última. Yo le pongo una imagen de ejemplo. Mira. Bien, la respuesta era la última. Era la última. Nada que ver. Pues iba de puntero, Gabriel. Ajá, rarísimo. Ay, Sirvieron los hackers.
¿Y en qué rato pasó al primer lugar, Gabriel? Más mejores. Sin que se den cuenta, un 2 nomás. Ahí está ahora los resultados. Ya, programa. Ok. Vamos a ir ahora con una cosita donde nos quedamos el otro día. ¿Ok? Este es el ejercicio que hicimos en la anterior clase, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era, bueno, aquí lo aumenté ya, un enunciado que formaría parte como ¿cómo se llama? Parte de un enunciado real como sería, ¿cierto? Un requerimiento vendría de esta manera, no se necesita. Este es un ejemplo sencillo, quizás hasta sin sentido, por lo que es una pequeña basecita de datos, ¿cierto? Pero, vamos a cerrar esto. Está mi vecino haciendo su jugo, creo. Ok. Esta sería una pequeña descripción para este pequeño ejemplito que fuimos viendo, ¿cierto? Estábamos en las relaciones de uno a muchos y de uno a uno, ¿cierto? Que es el ejemplo que hemos visto. Y un enunciado de requerimiento sería, se necesita implementar una base de datos para registrar los vehículos y sus características de una autoventa, ¿cierto? Aquí no estamos hablando nada de registrar todo el proceso de negocio, ni de la venta, mantenimiento, ni nada de eso. Solamente queremos un modelito de base de datos para registrar los vehículos y sus características, ¿cierto? Vimos que primeramente hacíamos en una, ¿dónde está el lapicero? En una tabla acá, sin normalizar, ¿cierto? Donde poníamos todos los datos en una sola tabla, pero conforme vamos aplicando las reglas de normalización, y con este ejemplo que simulamos en una tablita de Excel como si estuviéramos metiendo datos, ahí nos dimos cuenta o nos damos cuenta de que se repetían estos valores, ¿no? Podían haber muchos Toyota, muchos Corolla, muchos Celerio, muchos Mazda, muchos colores, y se va separando ¿cómo se llama? Sí, separando en tablas esos valores que se van a repetir, eso con la idea de que se registre o quede registrado solamente una sola vez en la base de datos, ¿cierto? Y de ahí lo que se hace es jugar con las llaves o los primary key. Por eso es que todos los primary key pasan acá, ¿cierto? Todos los primary key. Este escenario va a ser siempre, cualquiera sea el modelo de negocio que se está modelando, siempre los primary key o las llaves primarias de cada tabla van a pasar como llave foránea a la tabla de mayor peso, es decir, donde estamos haciendo que se vayan a converger todos estos datos, ¿cierto? Este sería el modelo o un posible modelo para diseñar este requerimiento, ¿cierto? Y estamos hablando de las cardinalidades donde se presenta de un barco militar durante ese tiempo. Godzilla también sale en la escena post-créditos, aparecieron algunas pinturas de las cavernas, lo que indica que Godzilla Andrés. también era adorado por algunas culturas. En la película, Godzilla tiene un comportamiento como un animal territorial. A ver quién está con el Es una audio. fuerza de la naturaleza que restaura. Ahí. Qué buena. Ya detectamos a uno que deja prendida la conexión. Ok. Estamos en la cardinalidad donde se presenta, por ejemplo, en un extremo ambos quedan uno y el otro extremo queda uno y mucho, ¿cierto? El sentido lógico sería un auto tiene una marca, pero una marca puede tener o pertenecer, una marca pertenece a varios autos, ¿cierto? De ahí es que nace esta cardinalidad y por coincidencia en las tres tablas la relación es de uno a uno y de uno a muchos, ¿cierto? Y cuando se da ese escenario, dijimos que del lado donde quedan ambos uno, el primary key, es decir, ahí marca,
pasa como foreign key, ¿cierto? Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿no? Vi que todos respondieron correctamente ahí en el Kahoot. Ok, ahora vamos a dar de lado nuestro ejemplito del otro día y vamos a empezar a ver lo que son las relaciones muchos a muchos. Aquí es una relación uno a muchos simplemente, ¿no? En los tres sentidos. Y vamos a tomar como ejemplito nuestro caso del otro día, el que me decía, si no me equivoco, creo que era Kevin. Kevin era, ¿no? El que me comentaba que o me decía de que se puede dar el escenario tomando este ejemplo, de que se puede dar que una persona tenga muchas nacionalidades, ¿cierto? Habíamos dicho el otro día mientras hacíamos este ejemplo a modo de didáctico, que suponiendo que la vida sea perfecta y no existan los abogados como en los Simpsons. André, muteate. Pensé que decía matate. Que están escribiendo en el chat. André está por ahí. Ah, no la charló André. No, no tiene micrófono, Andrés. Ay, ay, ok. ¿Cierto? Estábamos en este escenario, dijimos, vamos a hacer de lado un momento de que la vida es perfecta y solamente una persona o un alumno puede tener una nacionalidad, ¿no? Para dejar un poquito de lado el otro ejemplo. Era solamente para mostrar la cardinalidad aquí de que ambos, o de que esta cardinalidad queda de uno a uno y de uno a muchos, ¿no? Un alumno tiene una nacionalidad y una nacionalidad puede pertenecer a varios alumnos. Pero ahora lo vamos a hacer de forma correcta porque en la vida real una persona o un alumno puede tener una o varias nacionalidades, ¿cierto? Son algunos casos, no todas las personas, pero se da con mucha frecuencia de que haya eso, ¿no? De que varias personas tengan varias nacionalidades. Ok, entonces déjenme poner acá. No les tapa la visual esta barra de herramientas de acá, ¿no? No. No, para nada. A ver, subirlo ahí. No, no molesta. Ahí, ok. Este es el ejemplo, quizás no está mal, no está erróneo. Incluso podría llegarse a implementar un sistema con esta parte, pero el ingeniero de sistemas suponiendo que lo haya hecho así, y no contempló el escenario de que un alumno puede tener varias nacionalidades. Por ejemplo, ahí mismo en la Unifran se puede dar el caso con el tema de lo que hay bastantes estudiantes brasileños en medicina, ¿cierto? Puede ser que alguno de ellos haya tramitado su nacionalidad, o sea, de madre boliviana, o sea, padre brasileño y él nació acá, entonces puede optar por la doble nacionalidad, o qué sé yo, no puede de alguna forma u otra, de varias formas, obtener doble nacionalidad. Entonces, si la persona que desarrolló ese sistema no contempló ese escenario y solamente dejó su diseño así, quizás si es que necesita la universidad guardar todas las nacionalidades que tenga, entonces va a haber un error de diseño, ¿cierto? Lo cual es subsanable, tendría que ir a modificar su base de datos, modificar su diseño, modificar su código fuente, volver a compilar, volver a publicar, y se hace todo un dolor de cabeza a la larga, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo acá de nuevo. Uy. O vamos a tratar de hacerlo simulando el escenario de que sea necesario almacenar o de que se tenga que registrar todas las nacionalidades. Vamos a borrar esto acá. Vamos a hacerlo de nuevo acá. Es nuestra tabla alumnos, ¿cierto? Y aquí dentro de alumno documento entidad, nombres,
todos los demás campos que pueda tener, ¿ok? Y obviamente ya saben, el campo siempre por regla, por norma, se tiene que identificar un campo primary key. Uno en algunas tablas incluso hasta hay más de un campo primary key. Pero acá cuando estamos hablando de una persona, su llave primaria o su campo único es su documento de identidad o algún código que le pueda asignar la misma institución, ¿cierto? Y vamos a poner nuestra tabla nacionalidad acá. No lo copio esto porque lo había dejado como una sola imagen, así que es una imagen, así que por eso lo estoy haciendo de nuevo. En esta tablita aquí vamos a registrar sus nacionalidades, ID nacionalidad y la descripción, ¿cierto? Ahí iría y de nacionalidad 1, descripción boliviano, 2, argentino, 3, brasilero, 4, colombiano, etcétera, ¿cierto? Y los demás campos que podamos identificar o que se precisen para esa tabla en particular, ¿cierto? Entonces aquí vamos a nuestra relación. Como saben, acá en el modelo de diagrama de clase ya no es necesario hacer el rombo, simplemente con una línea indicamos o graficamos la relación que existe entre esas dos tablas, ¿no? Pero lo que sí es necesario es el tema de la cardinalidad, al igual que en nuestro diagrama de entidad-relación, el anterior que usábamos. Entonces aquí ya el requerimiento, el mismo modelo de negocio nos dice, ok, ingeniero, necesito que mi sistema, porque ese anterior ingeniero que vino de la Gabriel me lo hizo mal, un tal ingeniero William. No lo supo hacer bien y salió todo mal, así que yo necesito que mi nuevo sistema pueda registrarme todas las nacionalidades del alumno que venga a registrarse. Ok, entonces tenemos ese requerimiento, esa instrucción, esa nueva lineamiento. Entonces nuestro modelo, aquí nosotros vamos mentalmente o plasmándolo en nuestro diseño, de que un alumno puede tener muchas nacionalidades, ¿cierto? Y de que una nacionalidad, al igual que en el caso, que el anterior diseño, una nacionalidad, es decir, van a ser o van a pertenecer a varios alumnos, a varias personas, a varios estudiantes, ¿cierto? Entonces ya quedamos con una relación de tipo muchos a muchos, ¿no? De N a M. ¿Cuándo se da este tipo de relación? En la nomenclatura, lo que se hace es poner de esta forma, de N a M. Aquí estamos ante una relación característica de muchos a muchos, ¿cierto? Un alumno o una persona puede tener una o varias nacionalidades y una nacionalidad puede pertenecer a muchos alumnos, a muchas personas, ¿cierto? Entonces, cuando se da este tipo de relación de muchos a muchos, cuando queda así, de 1 a n en ambos lados, lo que se hace es crear automáticamente, la regla dice que hay que crear una tabla se crea una tabla intermedia. Vamos a borrar esto acá. Permítanme borrar esto.
se crea una tabla intermedia. La regla dice cuando se da una situación de una relación de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia relacionándose entre ambas tablas donde ha aparecido la característica, y los campos llave o los campos primary key de ambas tablas pasan directamente a esa tabla nueva que se ha creado como llave foránea. Entonces aquí iría documento de identidad, ID, nacionalidad. Y adicional pueden ir otros campos ya propios de esta tabla que se puedan dar. Con el ejemplo que vamos a hacer luego, van a ver que se van a dar muchas otras situaciones. Ok. Entonces estos se transforman en llave foránea, lo estamos representando de color rojito. ¿Cierto? Ahí están. La relación es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque en ambos extremos queda de 1 a n, de 1 a n. Entonces los campos primary key de ambas tablas pasan automáticamente a esa nueva tabla creada. ¿Ok? Y se le coloca algún nombre descriptivo también a esta nueva tabla que ha nacido, que ha surgido de ese modelamiento de datos o de esa característica que se tiene, que es de muchos a muchos. Y ahí se puede poner, generalmente en estas tablas, lo que yo hago y muchos hacen, es ponerle de nombre de tabla el nombre de las dos juntas con un guión nacional. Ahí. Esto para saber qué es una relación entre alumnos nacionalidad, porque cuando van creando sus tablas en el SQL han visto que se crea en la sección tables, se crea ahí la montonera, ¿no? Un listado grande de tablas, cosas que si uno no tiene el orden desde el principio de ir poniéndole algún nombre descriptivo, a la larga se va a perder uno, ¿no? Entonces, cuando uno a simple vista ve en el SQL alumno nacionalidad, ya sabe de que es producto de una relación entre la tabla alumno y la tabla nacionalidad, ¿cierto? Esa es una nomenclatura simplemente que uno utiliza. Otros he visto que le ponen relación, así más largo, ¿no? Relación, alumno, nacionalidad. Pero en cuanto a la nomenclatura, cada uno dispone su protocolo o su, ¿cómo se llama? O su forma de ir colocándole los nombres. Pero lo que sí tiene que quedar claro es de que cuando se da esta situación de muchos a muchos, no hay mucho que pensar ni dónde que pensar. Automáticamente se crea una tabla adicional. Esa tabla adicional va a tener su nombre propio. Y de entrada vienen los campos primary key de ambas tablas donde se está creando la relación. Y como estamos utilizando el diagrama de clase, se la une esas dos tablas también con una flechita para saber de qué forma parte de esa relación. Ahora esta tabla nueva, dependiendo de la circunstancia o del requerimiento que sea, puede ser que también esta tabla acá tenga su propio primary key. Creo que se da muy poco un escenario así, es bastante raro, pero como les digo, dependiendo de la situación, puede ser que esa tabla vaya a tener su propio primary key. Pero de entrada se crean esas dos relaciones. Ahora esto, cuando uno empieza a registrarlo en el SQL, déjenme abrir por acá, vamos a hacer un ejemplo también. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Queda alguna consulta sobre esto? Bueno, ¿No? ¿Cierto? Entonces ya tienen dos reglas básicas y que de memoria prácticamente, esto es algo que uno a la larga se lo sabe de memoria. Cuando se da esta situación, cuando queda la relación de uno a uno y de uno a muchos, automáticamente la llave primary key del lado 1 pasa foreign key
a la tabla de mayor preponderancia, ¿cierto? Y cuando se da una situación de muchos a muchos, se crea una nueva tabla y pasan los primary key a la nueva tabla como llave foránea, ¿cierto? Son las dos, creo, las dos reglas de oro para el diseño de base de datos, porque esa situación uno a uno y muchos a muchos se da en en cualquier sistema ahí. La regla es básica y así uno va armando y cuando acuerdan tienen ya su diseño, un diseño más o menos decente, con el cual ya podrían ir implementando ¿cómo se llama? Una aplicación ya en su lenguaje de programación. Ahora lo que vamos a hacer acá es llenarle un poco de información. Ahí. Para que vean cómo quedaría esto. Tenemos nuestra tabla alumno, la cual está compuesta de documento de identidad. Aquí vamos a simular de que estamos con con datos en nuestro SQL. ¿Okay? Quedaría así. El canal de identidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pérez. Ay. Ya no. Ok, aquí lo podemos seguir llenando y mucho más información, pero con esto ya nos da la idea. ¿Dónde está el primer celda? Va, boliviano. Nuestra tablita alumno, que en un principio cuando la analizamos era así, ¿cierto? Pero luego fuimos aplicando un poco de las reglas de normalización. Y cuando lo teníamos así, nuestro diseño previamente, cuando era así, con la relación de uno a uno y de uno a muchos, hicimos nuestro ejercicio en Excel, ¿cierto? Simulando que es nuestra tabla ahí, en SQL. Y esto quedaba así, nos dimos cuenta que el campo nacionalidad se iba a repetir, o país de origen, puede ser en Bolivia, Brasil, cualquiera sea el caso, igual este campo se iba a repetir su valor y a lo largo del tiempo eso va a ocupar espacio en disco, va a ser más pesado y puede llevar a otros problemas de diseño en otras tablas. Entonces eso lo que hicimos fue separarlo, ¿cierto? En una tabla, aquí era ID nacionalidad, el campo primary key que creamos y la descripción. Y la nacionalidad. Boliviano, brasilero, argentino, colombiano. Por decir, ¿no? Entonces aquí, con esta tabla ya sabemos, la idea es de que el valor, cualquiera sea, se repita solamente una vez durante la existencia del sistema y no tengamos que estar repitiendo esa palabra o frase o dato con la mayor cantidad de caracteres, sino disminuirlo a lo menor que se pueda. Y este dato de acá, como dijimos ¿no? anteriormente, no es lo mismo almacenar boliviano. ¿Cuántos caracteres son? 2, 4, 6, 8, 9 caracteres que almacenar solo uno, ¿cierto? Entonces, este carácter de acá o su código de de acá, a la hora cuando registremos en el sistema, lo que se le asignaría sería el código, ¿cierto? Esto nuestra tabla físicamente quedaría así. Ya cuando estemos implementándolo en el SQL, vamos a ver de qué
se va registrando así y de ahí a la hora de mostrar los datos lo que se hace es una consulta de relación entre dos para mostrar lo que realmente es no boliviano, argentino, brasileño. Pero del lado de los ingenieros dioses de sistemas, la tabla queda guardada así, ¿no? Prácticamente puro código. Pero nuestro, hasta ahí estaría bien si es que fuera este el caso, ¿no? Si es que un alumno tiene una nacionalidad, ahí quedaría perfectísimo, porque Juan Pérez siempre va a ser boliviano, María siempre va a ser boliviano, Carlos va a ser siempre brasilero, ¿cierto? Hasta ahí estaría bien y cumpliría si es que fuera ese el requerimiento inicial o no lo contempló a la hora de la verdad. Pero sucede que vino... ¿Quién vino? A ver. Juan Pedro. Pedro Juan. Un chino. Cierto, pero él presenta, mire, tengo mi nacionalidad, soy boliviano, soy brasilero y también soy chino por mi abuelo. Entonces nos mandó a la lona nuestro gran diseño de ingenieros de sistema que habíamos hecho acá primero, ¿no? Porque en este diseñito acá, ahí no podríamos asignarle. ¿Cierto? Sonamos ahí. No vamos a poder asignarle ahí, no vamos a poder hacer en nuestra tabla, no vamos a poder hacer 1,2,3. No vamos a poder hacer eso, no nos va a permitir y lógicamente no hay forma de poder relacionarlo con eso. Entonces, para eso fue lo que nació nuestra otra tabla intermedia, ¿cierto? Esto para que se vea mejor. Vamos a poner ahí. Para eso fue lo que nació nuestra tabla intermedia que se llamaba, o que se llama nacionalidad, ¿cierto? Donde este campo nacionalidad acá, fíjense que en nuestro diseño, perdón, en nuestra tabla alumno ya no existe ahí el campo nacionalidad como existía antes acá, sino que se lo pasa directamente acá a la tabla nueva que se ha creado. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a converger la relación y ahí es donde vamos a poder asignarle los valores de muchos a muchos que queremos. Uno de sus datos era documento de identidad, que es de la tabla alumno, y el otro es ID nacionalidad, ¿cierto? Lo vamos a marcar aquí con negrita. Ambos datos. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Aquí, por más que sea un alumno, una nacionalidad, ese dato va a venir y se va a registrar aquí. ¿Cierto? Juan Pérez, sí o sí tiene una nacionalidad. Todos sus padres, todos sus antepasados son bolivianos, entonces no hay... O bueno, en un futuro podría irse a vivir a otro país y obtuvo otra nacionalidad, pero bueno. Juan Pérez siempre o por el momento va a ser boliviano, entonces lo que se registran son los valores de las llaves primarias, ¿cierto? La persona 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene asignada nacionalidad 1, que es boliviano. María Roca también tiene asignada la nacionalidad 1. Carlos Rea tiene asignada la nacionalidad 2 porque es brasilero. Y aquí el tipo Pedro Juján. Aquí vamos a aumentarle 5. Chino, también va a ser nacionalidad china, ¿ok? Entonces aquí la persona con el documento o primary key 78558 es boliviano. También esta persona es brasilero. Y también esta persona es chino. ¿Ok?
Con el tiempo, Juan Pérez se fue a vivir a la Argentina, volvió, estuvo 20 años allá, sacó la nacionalidad argentina y viene y presenta sus papeles y también se lo registra como con nacionalidad argentino, que sería el 3, ¿cierto? Entonces ahí van a converger todas, aquí es donde, no sé si lo pueden ver o visualizar de una forma abstracta, el concepto de muchos a muchos, ¿cierto? De uno a muchos y de uno a muchos. Y aquí es donde se va a registrar o van a estar registrados todos los valores o todos los que van a converger de muchos a muchos, ¿cierto? Aquí lo pueden ver, por más que sea por más que tenga una nacionalidad, como les dije, se va a registrar y va a quedar registrado ahí. Y en el caso de que, y este campo de acá físicamente no existiría en nuestra, en nuestra base de datos. Y así quedaría el diseño. No sé si lo pueden ver acá. No. Y así quedaría, este sería el diseño lógico y a la larga sería el diseño físico de nuestra base de datos. Y así sería como quedaría ya cuando vamos introduciéndole datos dentro del sistema. No sé si hay alguna duda. ¿Se entendió? O se puede visualizar cómo es que quedaría registrado ahí. Hola, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, está bien. Vamos a hacer entonces un nuevo ejemplito. Déjenme acá. Sí quedaría cierto. Déjenme darle control Z para que no se pierda eso de ahí. No, entonces el diseño que quedaría final sería ese y con eso damos solución al inconveniente que anteriormente habíamos realizado de que no podía registrarse una persona que tenga varias nacionalidades, ¿cierto? Ese es el ejemplo para este caso. Ahora vamos a ir a ver otro ejemplo, otro ejercicio. Que sería este, vamos a hacer, o se necesita implementar un sistemita donde, para la universidad, para la Unifrance, vamos a simular que es para la Unifrance, donde se pueda realizar la asignación de todas las materias que imparte un docente en las diferentes carreras de todas las sedes de la universidad. Yeah, sonamos, ¿no? ¿Parece complejo el enunciado o no parece? Sí, ¿Está facilín o está difícil? lo veo fácil, pero no sé. No, muchas veces uno lo lee el enunciado, el requerimiento y como que se asusta o que pucha, esto está dificilísimo, está imposible de hacer o no lo voy a poder hacer nunca, pero de ahí si se sientan, lo vuelven a leer una, dos, tres veces, de ahí en alguna vez en base a todo uno creo les dije, ¿no? Que del mismo enunciado que la misma gente escribe el requerimiento, de ahí mismo salen las tablas, prácticamente están las tablas hechas y lo único que tenemos que ir haciendo es relacionando y ordenando más que todo las ideas a través de las relaciones entre las tablas, ¿cierto? Vamos a leer una vez más. Dice, se necesita implementar un sistema donde se pueda realizar la asignación. Aquí ya tenemos, vamos a ir marcando. Donde se pueda realizar la asignación, dice. Ahí ya tenemos un escenario. El escenario es realizar la asignación de todas las materias que imparte un docente
en las diferentes carreras de todas las sedes de la universidad. Fíjense ya, después de leerlo 100 millones de veces, no mentira, después de leerlo varias veces uno lo lee el enunciado y ahí se va dando cuenta, pucha, pero si aquí están las tablas que necesito, está prácticamente todo, ¿no? Entonces, en la parte sí esta de acá de realizar la asignación, esa sería como una acción ya del sistema, ¿cierto? Pero que a la larga esa acción igual va a necesitar una tabla donde tengamos que meter los datos. Entonces dice, o identificamos que necesita registrar las materias, ¿cierto? En la tabla materias, ahí va a estar el código, va a estar la descripción, qué sé yo, un montón más de información propia que se pueda almacenar para esa tabla. Incluso podría almacenarse la fecha de creación de esa materia, quién la creó, un montón de información que podría ser útil a lo largo del tiempo, ¿cierto? Como nuestra materia BDA 312, ¿cierto? Con seguridad que en el sistema de la universidad hay una tabla materia, eso les apuesto 100% segurísimo, y en esa tabla materia está su código de materia y su descripción. El código va a ir BDA 312, descripción, base de datos 2, ¿cierto? Pero en esta tabla materia, ahí yo no podría ponerle un campo docente, porque ahí lo estaría cazando que esa materia solamente la va a dar un docente en toda la vida, ¿cierto? Cosa que en la práctica una materia la pueden dar muchos docentes, ¿cierto? Pero vamos a ir identificando parte por parte. Acá tenemos, dice que necesita que estén registradas todas las materias. También necesita que estén registrados todos los docentes y sus datos personales, ¿cierto? Carnet de identidad, nombre, apellido, dirección, teléfono. También necesita identificar o que se registren todas las carreras, ¿cierto? Con seguridad que en el sistema de ahí de la Unifran hay una tabla que dice carreras y está código de carrera, nombre de carrera. En código de carrera está SIS, Sistema, Medicina, y las otras carreras no sé qué serán sus códigos. Pero ahí va a estar el listado de todas las carreras con sus códigos respectivos, ¿cierto? Y se va a repetir una sola vez ese nombre de carrera, ese nombre de materia y ese nombre docente va a estar considerado una sola vez. Y también necesitamos o hemos identificado que esta universidad para la cual nos están haciendo requerimiento, en este caso es la Unifrance, nos dice que tiene bastantes sedes. Con sedes son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, ¿cierto? Ahí ya identificamos la columna vertebral o el eje central de nuestro sistema, de nuestra base de datos para este requerimiento. Y a la larga ustedes se van a dar cuenta de que este mismo diseño, sin importar la universidad, le va a servir para cualquier instituto, escuela, universidad, escuela de posgrado, lo que sea, porque todas van a tener este mismo criterio, ¿no? Van a tener materia, van a tener docente, van a tener carrera, van a tener sede. Quizás en carrera en un colegio, en vez de carrera, van a hacer los cursos de primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Pero la lógica a la larga se va a convertir en la misma. Pero si hablamos de universidades, con seguridad que este mismo diseño o la misma implementación le va a servir para cualquiera. Entonces aquí vamos a ir separándolo un poquito así por partes para que no salga apelucado. Ok, hasta ahí se entendió de cómo salieron las 4 tablas maestras estas. Sí, tiene. Sí, ¿no? Entonces dice, Sí. ok, perfecto. Entonces, uy, coronavirus otra vez. Entonces, entre materias y docentes, ahí va a existir una relación, ¿cierto? Porque ahí necesito registrar o realizar prácticamente la asignación de los docentes a esa materia.
¿no? Entonces, para ir visualizándonos, guiándonos, voy a robar esto de acá. Le vamos colocando su cardinalidad. Entonces decimos que una materia la puede dar uno o muchos docentes, ¿cierto? Por ejemplo, no sé en sistemas si se da el caso de que hay alguna materia que la den varios docentes, pero en otras carreras más numerosas, con seguridad que sí, una materia la puede dar varios docentes, ¿cierto? Por ejemplo, inglés, por decir una materia que puede tener, que tiene bastante alumnado en cualquier lugar, puede ser que tengan repartida en 2, 3, 4 docentes, ¿cierto? Entonces, una materia la puede impartir varios docentes. Y un docente puede impartir también una o muchas materias, ¿cierto? Ahí ya tendríamos un escenario de muchos a muchos. ¿Cierto? Por ejemplo, es mi caso. Yo doy 2 materias, doy más de una, doy, bueno, inclusive 3 en dos carreras, ¿cierto? En sistema tengo base de datos y ingeniería de sistema, entonces ahí el docente Wishan puede dar una o muchas materias, ¿cierto? Y también en medicina tengo una materia, entonces ahí estoy corrompiendo toda la lógica y la estructura de un que se puede dar a dar, ¿no? Ya es algo más complejo. Pero acá van a ver de que en el diseño queda completamente fácil y sencillo, simplemente con ir analizándolo así por parte, ¿no? Una materia la da varios docentes y un docente la da o puede impartir mucha materia. Entonces ahí tenemos el escenario de muchos a muchos. Y dijimos que se crea automáticamente nuestra tabla. Ahí la vamos a dejar en blanco, ¿ok? Entre esos dos existe una relación. Existe una relación tóxica. ¿Cierto? Lo vamos a dejar ahí por un momento, esa relación de ahí. Acá entre docentes y carreras también va a existir, obviamente, una relación, ¿cierto? Un docente puede impartir en muchas carreras, en una o muchas carreras, y en una carrera existen bastantes docentes, ¿cierto? Muchos docentes. Entonces, perdón. Copié mal. Entonces decimos que un docente puede impartir una o varias carreras, también como es mi caso, y en una carrera, obviamente, van a haber bastantes docentes, ¿cierto? Y esto me quedó medio chueco. ¿Cierto? ¿No? Se entiende ahí la relación lógica, ¿no? Una materia la imparten varios docentes, un docente imparte muchas materias, un docente da clases en una o varias carreras y en una carrera existen varios docentes, ¿cierto? El problema principal acá es realizar la asignación de todas las materias del docente, de las carreras de la sede, ¿cierto? Entonces, acá no tendría sentido crearme una tabla para esta relación si estamos hablando de que esto va a converger acá todo junto. Porque inclusive acá se daría la relación de una materia, la pueden dar en una o varias carreras, y una carrera tiene bastantes materias, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de inglés, administración, no sé qué otras carreras, perdón, otras materias pueden ser que sean las mismas para varias carreras, ¿cierto? Se puede dar el caso de que una materia exista en varias carreras y obviamente esa carrera va
tener bastantes materias. Si queremos esto, podemos ir incluso hasta relacionándolo así, porque debería quedar así. Y esta nuestra tabla va a ser la que va a quedar al medio de todo esto. Y entre las sedes y las carreras también existe una relación, ¿cierto? Déjame copiar otro por acá, 2, 3, 4. ¿Okay? En una sede se imparten una o muchas carreras. Y una carrera también puede existir en una o varias sedes, ¿cierto? Por ejemplo, sistemas puede existir en La Paz y Cochabamba, pero no puede existir en el Alto, podría no existir en el Alto, que se diga así, no se puede dar bastantes situaciones o bastantes escenarios. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 relaciones que nos dan todas ellas de muchos a muchos, pero todas ellas tienen algo en común o se van a relacionar para este requerimiento, el cual es realizar la asignación de todas las materias. Entonces acá, como está todo relacionado, fíjense, como todo un circuito, esta misma tabla aquí le vamos a poner ahí, voy a poner en minúscula para que cada uno tenga su primary key, ¿ok? Sedes. Por acá. Y déjenme quitarlo esto por acá. Entonces acá lo que necesito yo es asignar todo esto, tener un registro de todas las asignaciones y ese registro me va a servir hasta como histórico. Obviamente acá las tablas van a tener mucho más campo cada uno, pero solamente ahorita para modo de ejemplo le estoy colocando solo el campo primary key a cada una de ellas, ¿ok? Todas son primary key, primary key, primary key. Entonces, ahí, tito. Entonces aquí en nuestro diseño de diagrama de clase dijimos, ¿no?, que se crea, cuando hay toda esta conjunción, se crea una tabla intermedia y esta tabla intermedia va a ser para la convergencia o la conjunción de toda esta información que queremos. ¿No? El mismo enunciado nos dice realizar la asignación. Entonces podríamos colocarle de nombre a esta tabla asignación de materias. ¿Ok? Podríamos ponerle otro nombre diferente, otra nomenclatura, dependiendo ya cómo se va dando la situación o dependiendo de la instrucción que tengamos para ponerle los nombres de los campos, ¿cierto? Entonces, entre materia y docente tiene que haber una asignación. Entre docentes y carrera también tiene que haber una asignación. Entre las sedes y la carrera también hay una relación mucho a mucho, pero también tiene que haber una asignación. Esto queda aquí. Ok. Entre sede y materia, no, si lo ven desde un punto de vista lógico, no habría alguna relación directa porque la relación estaría mediante las carreras y la carrera siguen con las materias, ¿cierto? Entonces acá entre sedes y materia como que no hay una relación directa. Pero si se fijan, todas quedan convergidas en nuestra tabla central, que es la asignación. Y acá, como dijimos, la regla es básica. Todas las llaves primarias de cada tabla
pasan automáticamente como llave foránea, ID materia, ID docente, ID identificador de la sede. ¿Cierto? Entonces, aquí en esta tabla simplita y media michi que se ve, ahí tendríamos la asignación completa de todo el circuito para este requerimiento que queremos, que es el de tener una base de datos, un sistema donde se vaya guardando o generando todas las asignaciones de las materias, de los docentes, de las carreras y las sedes. Dijimos, ¿no? La regla base es los campos primarios pasan automáticamente a esta tabla intermedia o a esta tabla de relación, pero esta tabla también puede tener sus campos propios que vayan naciendo a raíz de la situación o del requerimiento que tengamos. Por ejemplo, en ninguna de estas tablas en materia, docente, carrera, ahí no está registrado la fecha de la asignación para esta materia, de este docente, de esta carrera en esta sede, ¿cierto? Entonces, aquí nacería un campo propio, fecha, asignación. También de aquí formaría parte la gestión, que es la gestión que se le está asignando, es decir, el año, el semestre. ¿Qué otro campo propio podría tener? La verdad no me recuerdo, pero esto lo vamos a marcar. No se me viene a la mente ahorita otro campo, por eso lo vamos a marcar de rojito para saber que son llaves foráneas, ¿cierto? Y estos que están con blanco vienen a ser sus campos propios de esta tabla de asignación, la cual nace de toda la relación de este circuito. No sé si hay alguna consulta. Ah, volvió Andrés. Yo no. Ninguna. Señor. Ningunita. Dudas, consultas. Por mi parte no hay. Ninguna. Sí. Okay. ¿Se entendió? ¿Sí queda claro la parte de la relación de muchos a muchos? Sí, está claro, ingeniero. ¿Sí? La regla es básica para cualquier situación. Es leer el enunciado y han visto que ahí mismo va saliendo, ¿no? Ahí de muchos a muchos se crea la tabla y los campos ya pasan de cajón. Ahí no hay mucho que analizar ni mucho que hacer. Y esa es la regla de oro, como les digo. Y en la otra situación, cuando se da de unos a muchos, de donde queda al lado de uno, se pasa automáticamente a la otra llave, a la otra tabla. ¿No hay ninguna duda? ¿Duditas? De la otra semana ya lo voy a crear estas tablas en SQL para tener las listas y vamos viendo cómo se va a ir armando la relación o cómo se obtienen los datos o cómo se los muestra. Está bien. ¿Ok? ¿Les parece? Ah, sí, está bien. Ok. Y sobre esto he visto que me han estado ya completando las tareitas que faltaba. Algunos de estas se las encargo hasta bueno, hasta la próxima. Bueno, no nos han dicho nada de enviar notas todavía, así que Esta es la lista de las que presentaron tareas, ¿no? O sí. esto de... Ah, ya. Esta es la lista de... esta es la lista de asistencia. Vamos a anotar quiénes están. A ver, está... Ah, esta es la lista de asistencia. Sí, A veces está Ramiro. No está Ramiro, ¿no? creo que no. Está Jorge Luis. Está Marco André. Gabriel. Jorge Alejandro. Laura. Kevin. Está, ¿no? Sí. Augusto y José Luis. Ahí están todos. Ok. Y esta es la tablita de notas, la que les mostraba el otro día. No, como les dije, hemos realizado bastantes actividades en este hito 2.
que no, ¿se acuerdan, no, que dijimos, no sé si todos tuvieron anterior clase, el práctico que le había dado como un examen práctico? Ese lo vamos a dejar para Lito 3, ¿ok? Y sería Entonces, que... aún no lo hacemos. ¿Cómo? ¿Eso todavía no lo hacemos o ya lo podemos presentar? No, todavía. Le voy a modificar, como esa era un ejemplo de uno a muchos todo. Ujú. Lo voy a sacar más bien para aumentarle algunos ejercicios que sean de muchos en muchos, cosas que la próxima clase ya le doy a modo de un ejercicio práctico para que lo Está vayan bien, practicando. ¿Qué les parece? sí, está bien, ingeniero. Ok. Y los que tengan por acá pendientes, no se olviden de presentarlo. Repito, esa no es la planilla, no es la definitiva, sino que pueden ir también presentándolo acá para mejorar sus notas, ¿les parece? Sí, me parece, está bien. Ok, Sí, y perfecto, ingeniero. para no fregarle su feriado, Nuestras vacaciones, dirás. sus vacaciones. Ok, desde la otra semana vamos a volver con las actividades. Ay, 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 que no se me borre esto. Con las actividades les voy a dar ejercicio para que lo vuelvan a presentar, ¿ok? A modo también eso les va a servir de práctica. Ahora, Ingeniero, ¿sí? disculpa, ¿será que puedo abandonar la reunión? Se me presentó una situación. Claro, claro, ya terminamos, ya finalizamos ya. Ok, gracias. Hasta Ok, luego. dale, Udo, chao, chao.